alargado, ¿no? Primero era x sub 0, ahora es más un valor que será llamado acá delta x. Pero aquí el cuerpo de 1 kilogramo va a estar en reposo, ¿no? Entonces, si está en reposo, ¿qué se está cumpliendo? El principio de inercia, ¿no? Entonces acá tal vez debería haber dibujado herramientas. Vamos a buscar un ratito. Insertar. Vamos a buscar flechas, ¿no? Aquí está. Bien, ahí tenemos las fuerzas que están actuando en esta masa, ¿no? Acá estaría la fuerza que ejerce el resorte hacia arriba, está jalando, ¿no? Y el peso está hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a anotar eso. Aquí vamos a colocar. Insertamos una ecuación. Colocamos al vector su flechita. Y acá tenemos el peso, ¿no? Hacemos que su contorno se pierda y su relleno también, ¿no? Bien, y luego copiamos y pegamos, ¿no? Entonces, esta va a ser la fuerza ejercida por el resorte, ¿no? F, pero para especificar que es del resorte, colocamos res, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? Ese es el diagrama de cuerpo libre para esta masa, ¿no? ¿Quién está actuando? Su peso hacia abajo y la fuerza que ejerce el resorte hacia arriba. Como el cuerpo está en reposo, está cumpliendo el principio de inercia, entonces esas fuerzas se van a equilibrar, ¿no? El módulo del peso va a ser igual al módulo de la fuerza de rozamiento. Eso está acá, ¿no? Ahora reemplazamos. La fuerza que ejerce el resorte va a ser K, y por lo que se ha estirado acá, ¿cuánto se ha estirado? Delta X1, ¿no? Y el peso igual a qué va a ser? A la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? De acá se despeja, K delta X1 pasa a dividir. Reemplazamos valores, todos nuestros valores en el MKS, y la constante recuperadora vale 98 newton sobre metro, ¿no? Entonces, hemos respondido a la primera parte, calcular la constante recuperadora, dice, ¿no? Ahora, la otra parte dice, ¿cuál será la longitud del muelle si después le colgamos un cuerpo de 3 kilogramos? Aquí ya tenemos, ¿no? Su longitud inicial era x sub 0, ahora se ha alargado mucho más, le estamos llamando delta x2, ¿no? Y la masa es de 3 kilogramos. Entonces, como ya conocemos K, otra vez aplicamos diagrama de cuerpo libre, peso va a ser igual a fuerza ejercida por el resorte, ¿no? Solo que aquí hemos cambiado, ¿no? K por delta x2 igual a masa 2 por G, es otra masa, ¿no? De ahí despejamos delta x2, reemplazamos valores y lo que se ha estirado ahora es 0,3 metros, ¿no? Pero fíjense que nos han pedido cuál será la longitud del muelle. O sea, en este caso nos están pidiendo cuál es la longitud total, ¿no? De acá hasta acá. Lo que hemos encontrado es delta x2, como ya conocemos x sub 0 que es 20. Entonces, la longitud del muelle, ¿cuánto va a ser? Estos 0,3 más los 0,20 de su longitud natural, eso da 0,5 metros, ¿no? Entonces, la longitud del muelle, aquí es con la segunda carga, es de 50 centímetros. 0,5 metros es 50 centímetros, ¿no? Bien. Entonces, podríamos haber hallado la energía potencial elástica en estos casos, ¿no? Porque conocemos K, conocemos los X, pero no hace falta, ¿no? Simplemente acá nos están mostrando
cómo hallar distancias, cómo hallar K. Bien. Ahora pasemos al trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Se observa en la figura trabajo realizado por la fuerza peso. ¿Alguien me responde? ¿Está bien? ¿Se ve? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya, entonces otra vez voy a tener que compartir. Ahora sí, ¿no? Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles de dónde aparece la energía potencial gravitatoria, la elástica, la energía cinética. ¿Se acuerdan que hemos dado fórmulas simplemente? Una energía cinética era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial gravitatoria era m por g por y. Y ahora hemos visto la energía potencial elástica era 1/2 de k por x al cuadrado, ¿no? Entonces ahora veamos de dónde viene, es a partir del trabajo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el trabajo realizado por la fuerza que se llama peso, o sea, este es el peso, ¿no? Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar un cuerpo lanzado desde tierra, donde va a estar nuestro nivel de referencia. Fíjense, estamos en tierra acá, nuestro nivel de referencia, y se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial v sub 0. Entonces, mientras el cuerpo esté subiendo, sobre el cuerpo está actuando el peso, ¿no? O la fuerza de atracción gravitatoria que siempre va a estar hacia abajo. Entonces acá nos interesa dos puntos, ¿no? Un punto inicial que va a ser este y el punto final. Y quiero ubicar esos puntos, ¿no? El punto inicial desde mi nivel ubico con y sub 0, ¿no? Y el punto final también desde el nivel ubicamos con y. Ahora, como el cuerpo se va a estar moviendo hacia arriba, utilizo el vector diferencial de R, ¿no? ¿Qué les dije anteriormente? El vector diferencial de R siempre tiene el sentido de movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, acá tenemos el vector diferencial de R, tenemos el peso, esta es la velocidad inicial y aquí suponemos que el cuerpo va a seguir subiendo, ¿eh? Nos interesa en la subida simplemente, ¿no? Entonces, además, la diferencia entre y menos y sub 0 nos va a dar esto, ¿no? Esta otra distancia, que está ahí simbolizada justamente por y menos y sub 0. Entonces, ahora sí, cuando el cuerpo está subiendo hacia arriba, quiero calcular el trabajo realizado por el peso. Pero para ello hago algunas aclaraciones. Este vector diferencial de R, como está en el eje Y, se puede anotar de esta manera, ¿no? Diferencial de R igual a diferencial de Y, porque está en el eje Y, ¿no? Por J. Eso me está indicando que este vector está hacia arriba y está en el eje Y. Ahora, si a este vector de R le aplicamos el módulo a ambos lados, ¿qué vamos a tener? Diferencial de R va a ser igual a diferencial de Y. Bien, sigamos entonces. Ahora, el trabajo igual a ¿qué va a ser? Estamos con diferenciales. El trabajo realizado por el peso, fíjense, W sub W, ¿no? Va a ser igual a la fuerza multiplicado escalarmente por el vector diferencial de R. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Como tenemos diferenciales en ambos miembros, lo que podemos hacer es integrar, ¿no? Integrando, dice, ¿no? Integramos en este miembro, integramos en el otro miembro. Pero ahora, como estamos trabajando con la fuerza peso, entonces acá en vez de F voy a reemplazar el peso del cuerpo, ¿no? W. Acá la integral con el diferencial se anulan y queda trabajo simplemente, ¿no? Y acá este producto escalar lo podemos expresar como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, módulo del peso, W. Módulo de diferencial de R es diferencial de R. ¿Y cuál es el ángulo que forman ellos? Un ángulo teta, ¿no? Coseno de teta. Pero sigamos, ¿no?
Este es el módulo del vector diferencial de R, pero ¿qué dijimos va a ser? Diferencial de Y, ¿no? Cambiamos, diferencial de Y. ¿Y cuál es el ángulo que forman estos dos vectores, peso y diferencial de R? Es 180, ¿no? Acá se observa, fíjense. Diferencial de R hacia arriba, el peso hacia abajo. Si yo traslado este vector a esta parte, el ángulo que forman es 180, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza peso es W diferencial de Y coseno de 180. Pero el coseno de 180 es menos 1, ¿no? Entonces tenemos acá adelante el signo menos, fuera del integral, ¿no? Y en vez del módulo del peso, anotamos M por G, diferencial de Y, ¿no? Ahora la masa es constante, la aceleración de la gravedad constante sale fuera del integral, ¿no? Nos va a quedar esto, menos mg integral diferencial de Y. ¿Y de dónde a dónde estamos integrando? Estamos tomando en cuenta esos dos puntos que hemos considerado al principio, ¿no? Punto inicial y punto final. O sea, queremos hallar el trabajo realizado en este trayecto, ¿no? En esta parte, desde el punto inicial hasta el punto final. Integramos, esto es fácil de integrar, nos va a dar Y simplemente, ¿no? Evaluado entre Y sub 0 y Y. Reemplazamos, nos va a dar mgy menos mgy sub 0. ¿No? Entonces, fíjense, acá calculando el trabajo realizado por el peso, nos aparece esto que se llama ahora energía potencial gravitatoria. Esta es la energía potencial gravitatoria final y esta es la inicial, ¿no? Fíjense, a partir de calcular el trabajo realizado por el peso, aquí hemos encontrado la energía potencial gravitatoria en los puntos inicial y final, ¿no? Entonces, a cada uno de estos mgy y mgy sub 0 simbolizamos de esta manera, ¿no? A mg por y sub 0 le llamamos u sub 0, energía potencial gravitatoria inicial, y a UMGY le llamamos energía potencial gravitatoria final, ¿no? Entonces, reemplazamos acá, ¿no? En vez de MGY colocamos U, y en vez de menos MGY sub 0 colocamos U sub 0. Entonces, conclusión, tenemos que el trabajo realizado por el peso al actuar sobre un cuerpo es igual a menos la diferencia de las energías potenciales gravitatorias final menos inicial, o como esto es una diferencia, se puede escribir como delta. Entonces, ¿a qué sería igual el trabajo realizado por el peso? Sería igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar 1. Fíjense, acá ya hemos visto cómo encontramos la energía potencial gravitatoria a partir del trabajo. Entonces, esto que hice para un cuerpo que se lanza hacia arriba, también es válido para un cuerpo que se lanza sobre una superficie inclinada, ¿no? Desde el punto más bajo lanzamos hacia arriba y podemos hacer este mismo cálculo, vamos a llegar al mismo resultado, ¿eh? No lo estoy haciendo acá porque va a ser más largo, ¿no? Ustedes pueden hacerlo, pero esto es válido si la superficie es inclinada, siempre y cuando esa superficie sea lisa, ¿no? Porque si es rugosa, eso ya no es cierto. Entonces, acá también decimos, también válido para una superficie inclinada, hay que especificar lisa, ¿no? Es decir, que no tiene fricción. Bien, sigamos ahora. Ahora vamos a hallar el trabajo realizado por la fuerza ejercida por un resorte. Entonces, ahora fíjense, acá tengo un cuerpo de masa M y acá tengo un resorte. Este extremo del resorte está conectado a la masa y el otro extremo está conectado a una pared que es fija, ¿no? No funciona. ¿Escuchan tus manos o qué? Cierren ese micrófono. Bien, sigamos. Además, aquí estamos indicando que la superficie es lisa, ¿no? No hay rozamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este cuerpo de masa M le vamos a dar un impulso, ¿no? Estoy simbolizando con B sub 0. Le damos un empujón, tiene una velocidad inicial, ¿no? Y se va a mover hacia la derecha, ¿no? Va a llegar un momento en que se va a detener, ¿no? Pero no nos interesa el momento en que se va a detener, sino nos interesa mientras está marchando a la derecha. Este sería un primer punto y este sería el segundo punto. Podemos decir punto inicial, punto final. Cuando esté en este punto inicial, el resorte se ha alargado x sub 0. Y cuando esté en este otro punto, el resorte se ha alargado una distancia x, ¿no?
Ahora, acá está la fuerza que ejerce el resorte. Fíjense, mientras el cuerpo está avanzando, el resorte le está jalando hacia la izquierda, ¿no? Es decir, va reduciendo su velocidad y lo va a detener, lo va a desacelerar, ¿no? Entonces, la fuerza que ejerce el resorte, como se observa acá, está dirigido hacia la izquierda. Y el vector diferencial de R siempre tiene el sentido de movimiento del cuerpo. El cuerpo se está moviendo a la derecha, entonces tenemos ahí diferencial de R. Ahora aquí hacemos una aclaración, ¿no? Ahora el vector diferencial de R, como está en el eje X, va a ser diferencial de X por Y. Si hallamos su módulo, va a ser diferencial de R igual a diferencial de X. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el resorte? Por la ley de Hooke va a ser K por X, ¿no? La fuerza que ejerce el resorte. Aquí borremos esto un poquito, res nomás tiene que ser, no reso, ¿no? Bien, entonces ahora calculamos el trabajo realizado por el resorte, igual como hicimos con un cuerpo que se lanza hacia arriba, ¿no? Diferencial de trabajo tenemos, ¿no? Ejercido sobre el resorte. Va a ser igual a la fuerza que ejerce el resorte multiplicado escalarmente por diferencial de R. Ahora integramos esto, ¿no? Integrando tenemos esta expresión. Acá integral con diferencial se anulan, queda trabajo realizado por el resorte. Y acá reemplazamos, ¿no? En vez de colocar producto escalar, colocamos producto de módulos y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿no? Aquí está el módulo de la fuerza que ejerce el resorte, el módulo de este vector de sub R y el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ahora, el ángulo que forman, fíjense, ¿no? Este a la izquierda, el otro a la derecha, forman un ángulo de 180 grados, ¿no? Y diferencial de R, como anotamos anteriormente, es diferencial de X también, ¿no? Y en vez de la fuerza que ejerce el resorte, anotamos K por X, ¿no? Coseno de 180 es negativo, ¿no? Menos. Entonces nos va a quedar esto, ¿no? Este K debería estar fuera, ¿no? Aquí, acá deberíamos colocar K. Ahora sí está bien, ¿no? Bien. Entonces ahora acá podemos integrar, ¿no? ¿Desde dónde? Desde X sub 0 hasta X, ¿no? O sea, desde esta posición hasta esta posición. Estamos calculando el trabajo que realiza el resorte cuando el cuerpo recorre desde este punto hasta este otro punto, ¿no? Desde una posición inicial a una posición final. Integramos y el resultado es este, ¿no? Como estamos con X, al integrar, ¿qué va a suceder? Su exponente aumenta en 1, ¿no? Al cuadrado, y hay que dividir entre ese número, ¿no? 2 sería, un medio, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por el resorte es igual a un medio de K por X al cuadrado, evaluado entre X sub 0 y X. Reemplazamos estos límites, menos dejamos adelante y tenemos esta expresión. Y fíjense, acá nos aparecen las energías potenciales elásticas inicial y final, ¿no? Entonces, un medio de K por X al cuadrado es la energía potencial elástica final, simbolizado por U sub E. Y un medio de Kx sub 0 al cuadrado es la energía potencial elástica inicial, ¿no? Entonces, ahora reemplazamos, en vez de un medio de Kx, colocamos U sub E, y para el otro caso, U sub E0. Como esto es una diferencia, se puede reemplazar por delta, ¿no? Fíjense, parecido a la energía potencial gravitatoria. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza que ejerce un resorte es igual a menos la variación de la energía potencial elástica. Ahora, esto también vale para una superficie inclinada que también debe ser lisa, ¿no? O sea, esto puede ser una superficie inclinada pero lisa, ¿no? Porque al resorte igual se le da un impulso. Se llega al mismo resultado. Bien, ahora calculemos el trabajo realizado por la fuerza de deslizamiento. Entonces ahora aquí estamos suponiendo una superficie lisa, ¿ya? No, perdón, una superficie rugosa. Entonces aquí vamos a anotar, faltaba eso acá.
Vamos a hacer sin relleno y sin contorno. Listo. Entonces acá tenemos una superficie rugosa. Vamos a agruparlo. Listo. Entonces, fíjense, acá tenemos un cuerpo que se está moviendo hacia la derecha. En este instante tiene una velocidad inicial v sub 0, ¿no? Vamos a bajar esto un poco. Y como hay rozamiento acá, el cuerpo va a ir disminuyendo su velocidad y se va a detener, ¿no? Entonces, mientras más marcha a la derecha, nosotros decimos qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo y hacia dónde está el diferencial de él. Como este cuerpo avanza a la derecha, la fuerza de rozamiento va a estar hacia la izquierda, ¿no? Acá está, Fr. Y como está marchando a la derecha, no importa que esté desacelerando, el vector diferencial de R va a tener ese sentido, ¿no? Y nos interesa cuando este cuerpo ha avanzado una distancia X, ¿no? Entonces, otra vez el vector diferencial de R va a ser diferencial de X por Y. Su módulo, diferencial de R, diferencial de X. Entonces, ahora, trabajo realizado por la fuerza de fricción. Va a ser el producto escalar de F sub R vector por este vector diferencial de R. Acá integral con diferencial se anula, ¿no? Y acá este producto escalar lo podemos expresar como producto de módulos, ¿no? Y coseno del ángulo que forman los vectores. Otra vez acá, el ángulo entre los dos vectores es 180, ¿no? Entonces, coseno de 180. F sub R va a ser constante fuera del integral, ¿no? Con signo menos, pero por el coseno, ¿no? Y acá integramos, ¿no? Y este integral, ¿cuánto nos va a dar? X entre 0 y X. Ya está directo acá, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de fricción siempre es negativo, ¿no? Menos Fr por X. Entonces, le hemos llamado 3, ¿no? A ese resultado. Bien, ahora calculemos el trabajo realizado por una fuerza externa. Una fuerza externa que podría ser constante o variable, ¿no? Entonces acá tenemos un bloquecito de cierta masa al cual se le aplica una fuerza F. Ya se le ha aplicado aquí a la izquierda, ¿ya? Cuando pasa por acá, tiene una velocidad v sub 0 este cuerpo, ¿no? Debido a la fuerza. Sigue actuando la fuerza acá, su velocidad va a aumentar, ¿no? Entonces acá hay una falla, esto tiene que seguir actuando, ¿ya? Copiar, pegar. Acá se me ha debido pasar esto, ¿no? Acá sigue actuando la fuerza. Y va a aumentar su velocidad, ¿no? Debido a la fuerza va a ir aumentando su velocidad, se va a acelerar hacia la derecha. Entonces ahora fíjense, el vector fuerza tiene sentido a la derecha y como el cuerpo está avanzando a la derecha, el vector diferencial de R también el sentido de movimiento del cuerpo hacia la derecha. Otra vez, diferencial de R es diferencial de X por Y, sus módulos, diferencial de R, diferencial de X. Ahora aquí hallamos el trabajo, ¿no? Diferencial de trabajo, decimos, ¿no? Igual a F por diferencial de R. Integramos ambos miembros. Nos queda esto, acá integral con diferencial se anula, queda trabajo realizado por la fuerza externa. Y acá el producto escalar se puede expresar como F por diferencial de X coseno de 0. Y en este caso el ángulo que forma diferencial de R con F es 0 grados, ¿no? Entonces sería coseno de 0 grados. Pero aquí falta aumentar, ¿no? Ahora decimos si F es constante, o sea, el módulo, ¿no? Puede ser 10 newtons, 15 newtons, no sé, ¿no? Cualquier valor, ¿no? Decimos entonces si F es constante, entonces F sale fuera del integral, ¿no? E integramos, ¿no? Este integral nos da X entre 0 y X y nos sale que el trabajo realizado por la fuerza externa es F por X, ¿no? El módulo de F por el módulo de X. Que también es válido para una superficie inclinada, ¿no? Ojo, en este caso estoy suponiendo que la superficie es lisa también, ¿no? No estoy tomando en cuenta la fuerza de fricción.
Entonces, eso deberíamos tomarlo en cuenta acá también, ¿no? Deberíamos copiar esto previamente. A ver, acá tenemos copiar. Y acá pegamos, ¿no? Esta es una superficie lisa. Bien, también válido para una superficie inclinada, también lisa. Ahora, si la fuerza es variable, entonces F, acá ya no sale fuera del integral, ¿no? Simplemente va a quedar F de X por diferencial de X. Hicimos anteriormente, ¿no? El ejemplo de hallar el trabajo realizado por una fuerza variable. Esta es una fuerza variable. Entonces va a depender cuál es su expresión, vamos a tener que integrar, ¿no? Nos van a dar seguramente límites, ¿no? De cuánto a cuánto. Entonces, fíjense, hemos hallado trabajo realizado por el peso, trabajo realizado por el resorte, trabajo realizado por la fuerza de fricción y trabajo realizado por una fuerza externa. El trabajo realizado por la normal, que siempre va a estar presente, es una fuerza que actúa siempre sobre un cuerpo, siempre va a dar 0, ¿no? El trabajo realizado por la normal siempre es 0. Bien, entonces ahora vamos a hablar del trabajo total. Ya lo hicimos anteriormente, ¿no? ¿A qué era igual el trabajo total? A la suma de los trabajos individuales de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Pero ahora a partir del trabajo total vamos a hallar el principio trabajo-energía, ¿no? Que es el principio que nos permite resolver cualquier problema en esta parte de energía. Entonces, para ello utilizamos el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, se tiene un bloque que se encuentra sobre una superficie rugosa inclinada. Fíjense, la superficie rugosa está inclinada, ¿no? Y está conectado a un resorte. Aquí está conectado a un resorte, ¿no? Dice, luego al bloque se le aplica una fuerza externa Fx, ¿no? Y se mueve hacia arriba del plano inclinado. Entonces, debido a esta fuerza, este bloque se va moviendo hacia arriba, ¿no? Ojo, va a tener su límite, ¿no? Como este resorte no se puede estirar indefinidamente, va a llegar un momento en que se va a detener, ¿no? Pero nos interesa mientras esté subiendo, ¿no? Entonces, aquí hay una superficie inclinada, acá tal vez faltaba dibujar el ángulo, ¿no? Vamos a dibujar el ángulo. Lo vamos a hacer con color rojo, un poquito más grueso. Giramos un poquito y lo acomodamos acá, ¿no? Otra vez. Entonces esa superficie va a estar inclinado un ángulo teta, ¿no? O un ángulo phi puede ser, ¿eh? Entonces, anotemos ese ángulo. Insertamos una ecuación y buscamos teta. Le quitamos el relleno, le quitamos el contorno. Bien, ese sería el ángulo teta, ¿no? Bien, recalquemos, ¿no? La superficie es rugosa y se le está aplicando una fuerza externa. Este va a ser nuestro origen, ¿no? Aquí está 0. Bien, ahora, de este gráfico y de este enunciado que tenemos acá, podemos deducir que este bloque va a subir por el plano inclinado, ¿no? Pero mientras sube, están actuando sobre el cuerpo 4 fuerzas, ¿no? Y cada una de las fuerzas produce trabajo. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas? Ojo, aquí les están mencionando que el trabajo realizado por la normal es 0, ¿no? Por más que hemos dibujado. Entonces, ¿las fuerzas cuáles son? El peso, la fuerza externa, la normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza que ejerce el resorte. Mientras el cuerpo sube, el resorte le está jalando, ¿no? Tiene sentido contrario a la fuerza externa. Entonces, ahora consideremos 2 puntos, ¿ya? Un punto acá inicial, un punto final. Más o menos como se ve acá, ¿no? La fuerza F está jalando y cuando pasa por acá vamos a decir que el cuerpo tiene una velocidad V sub 0.
Y cuando pasa por acá, el cuerpo tiene una velocidad v. Y ha avanzado una distancia x, ¿no? En ese trayecto. Y se ha debido acelerar también, ¿no? Porque su velocidad cambia. Entonces ahora vamos a hallar el trabajo total realizado por estas, bueno, en este caso serían 5 fuerzas, pero el trabajo de la normal va a ser 0, ¿no? Entonces el trabajo total será, dice, W sub T igual sumatoria I variando 1 hasta N de W sub I. Trabajo realizado por la fuerza externa, trabajo realizado por la fuerza de fricción, trabajo realizado por el peso y trabajo realizado por el resorte. De la normal ya dijimos es 0, no se anota, ¿no? Entonces acá lo simplificamos, trabajo total va a ser igual a estos trabajos individuales, ¿no? A esto le vamos a llamar 5. Pero ahora el trabajo total también se puede calcular. Fíjense, esta es la fórmula del trabajo, ¿no? Integral de la fuerza por diferencial de R, ¿no? Tal vez acá necesito aclarar esto, ¿no? A ver, vamos a anotar acá. Copiar y pegar. Esta sumatoria de fuerzas que se tiene acá, que actúan sobre el cuerpo, es una fuerza resultante también, ¿no? Entonces podemos anotar de esta manera. Neta le podemos llamar, ¿no? A esa fuerza. Y esto es un vector, ¿no? Listo. El trabajo total va a ser igual a la integral de la fuerza neta por diferencial de R. Es decir, primero sumamos todas las fuerzas, ¿no? Hallamos la resultante y el trabajo total va a ser igual a esa fuerza neta escalarmente por diferencial de R. Y ahora esta fuerza neta reemplazo por la sumatoria de fuerzas, ¿no? Bien, entonces ahora, además, ¿no? De la segunda ley de Newton, esta sumatoria de fuerzas, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, fíjense, masa por aceleración es reemplazado en vez de la sumatoria, ¿no? Y acá tengo el producto escalar de A por diferencial de R. M es una constante, sale fuera, ¿no? M. Y el producto escalar de A por diferencial de R va a ser el módulo de A, el módulo de diferencial de R, que es diferencial de X, y el coseno del ángulo que van a formar la aceleración y el diferencial de R, que es 0, ¿no? Entonces, en el gráfico vemos, aquí está el diferencial de R, tiene el sentido de movimiento, la aceleración también tiene ese mismo sentido, entonces el ángulo que forman diferencial de R y A es 0 grados, ¿no? Entonces, hasta acá estamos bien, 0 grados, y luego A va a ser una constante, ¿no? Podría ser variable, ¿no? Pero aquí supongamos que es una constante, sacamos fuera, ¿no? Entonces sale fuera del integral, coseno de 0 es 1, queda diferencial de X. Ahora acá integramos, es fácil, ¿no? Aunque no está anotado acá, esto debería ser igual a X evaluado entre X y X sub 0, ¿no? Pero ya sabemos eso, directamente anotamos, ¿no? M por A, y acá va a ser X menos X sub 0. Entonces, a esto le llamamos la ecuación número 6, pero antes he repetido acá esto mismo, ¿no? Esto está por demás, entonces, a ver un ratito, acá deberíamos haber puesto, un momentito, vamos a copiar lo que teníamos acá, ¿no? Esto. Copiar. Ahora sí, ¿no? Este integral da X, ¿no? Evaluado entre X sub 0 y X, ¿no? Aquí vamos a copiar esto, copiar y pegar. Ahora sí está bien, ¿no? Entonces, integrando, reemplazando esos límites, nos queda esto. Entonces, a eso le vamos a llamar 6, ¿ya? Por el momento. Y ahora recordamos el movimiento rectilíneo. Ojo, este cuerpo se está moviendo en forma rectilínea. Aquí puedo aplicar cinemática también, ¿no? Tengo las velocidades, tengo la aceleración, tengo distancia.
Entonces, recordando cinemática, fíjense, la cuarta fórmula, ¿no? B al cuadrado, rapidez final, igual a rapidez inicial al cuadrado, más 2A por X menos X sub 0. Entonces, de acá yo despejo A por este paréntesis, ¿no? B sub 0 va a ir a restar, ¿no? Aquí está, va a ir a restar, y el 2 va a ir a dividir. Entonces, he despejado A por X menos X sub 0, y eso da B al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado sobre 2. Y a esto le llamo 7. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar 7 en 6, porque aquí tengo A por este paréntesis, ¿no? Entonces, reemplazando 7 en 6, el trabajo total va a quedar masa masa multiplicado por B al cuadrado menos B sub 0 cuadrado sobre 2. Distribuimos la masa y un medio y nos va a quedar esto, ¿no? El trabajo total, fíjense, es igual a menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por B sub 0 al cuadrado. Fíjense, hallando el trabajo total, he llegado a la fórmula acá de la energía cinética, ¿no? A la diferencia de energías cinéticas. Fíjense, partiendo del trabajo, siempre llegamos a las energías, ¿no? Entonces, a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado le llamamos energía cinética K, y a un medio de la masa por B sub 0 al cuadrado le llamamos K sub 0, ¿no? Energía cinética inicial. Reemplazamos acá, tendríamos que trabajo total es igual a K menos K sub 0. Como esto es una diferencia, la podemos anotar como delta K, ¿no? Entonces, el trabajo total que se ejerce sobre un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética, que también es válido, bueno, en este caso estamos en una superficie inclinada, ¿no? Entonces, esto también sería válido para una superficie, acá está equivocado, horizontal, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, ¿no? A esto le hemos llamado 9, ¿no? Y a esto le llamamos 10. Pero ahora, fíjense, acá dice reemplazando 9 en 5. Este 9 en 5, ¿qué es 5? 5 es igual al trabajo total, igual a la suma de los trabajos individuales, ¿no? Entonces, en este 5 vamos a reemplazar 9. En vez de trabajo total, fíjense, he puesto K menos K sub 0. El resto permanece, ¿no? Trabajo por la fuerza externa, por la fuerza de fricción, el peso y el resorte, ¿no? Y ahora conmutamos simplemente, ¿no? Como acá hay una igualdad, puedo conmutar. La suma de los trabajos es igual a K menos K sub 0. Y a esto le llamamos la ecuación número 11. Ahora, ustedes se han dado cuenta, hemos calculado estos trabajos ya, ¿no? Inicialmente. Eran las ecuaciones 1 para este, 2, 3 y 4, ¿no? La ecuación 1 era el trabajo realizado por el peso, la ecuación 2 el trabajo realizado por el resorte, la ecuación 3 trabajo realizado por la fuerza de fricción y la ecuación 4 era trabajo realizado por la fuerza externa, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos las ecuaciones 1, 2, 3, 4 en 11. Entonces, aquí en general decimos, ¿no? Para una fuerza variable o constante, como integral anotamos acá, ¿no? Listo. Por el coseno de teta. Y ustedes han visto el trabajo realizado por la fuerza de fricción nos daba negativo, ¿no? Menos FR por X. El trabajo realizado por el peso nos daba menos delta U. El trabajo realizado por el resorte daba menos delta U sub B, ¿no? Bien, entonces simplemente he reemplazado los trabajos acá, ¿no? Ahora, siguiente paso, voy a distribuir, ¿ya? A ver, un ratito. Este delta U lo voy a escribir como corresponde, ¿no? Es la diferencia de un valor final menos un valor inicial. Y este delta U sub E elástica también es un valor final menos uno inicial, ¿no? Ahora, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a distribuir el menos acá, ¿no? Menos U, menos por menos, más U sub 0. Acá menos U sub E, menos por menos, más U sub E. Bien. Siguiente paso, ¿qué quiero hacer? Quiero que en el primer miembro me aparezcan las energías iniciales, ¿ya? Y en el segundo miembro las energías finales. Y fíjense, esta energía potencial gravitatoria final tiene signo menos, se vira al otro con más, ¿no?
Esta energía potencial elástica final tiene menos, se va a ir con más. K se va a mantener, es energía cinética final. Esta energía cinética inicial llevamos al primer miembro, ¿no? Y nos queda esta expresión, fíjense, trabajo realizado por la fuerza externa, trabajo realizado por la fuerza de fricción, más energía cinética inicial, más potencial gravitatorio inicial, más elástica inicial, es igual a la suma de las energías finales. Entonces, fíjense, en base al trabajo, cómo he llegado a esta expresión, ¿no? Esta expresión que tenemos acá, la expresión 12, recibe el nombre de principio trabajo-energía. Ojo, es válido solamente en la parte de mecánica, ¿no? Porque en la parte de fluidos, en electricidad ya cambia algo, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que nos interesa, esto es lo que debemos saber de memoria o tener anotado en nuestra hojita, ¿no? Para un examen. Este es el principio trabajo-energía que considera fuerzas externas, fuerza de rozamiento, y las energías que posee el cuerpo en una posición inicial y esto en una posición final. Además, ojo, esta fuerza externa está realizando trabajo entre esa posición inicial y la final. La fuerza de fricción igual está realizando trabajo entre esa posición inicial y la final, ¿no? Bien, sigamos. Ahora, en este caso, si la fuerza externa, ya sea constante o variable, es cero, es decir, no hay fuerzas externas, y la superficie es rugosa, no hay fuerza de fricción, entonces estos dos términos se eliminan, ¿no? Entonces acá dice, si la fuerza externa y la fuerza de fricción son nulas, o en otras palabras, sobre el cuerpo solo están actuando fuerzas conservativas, se dice, entonces, ¿qué nos queda? Esto, ¿no? Solamente nos queda esta parte. Y esto que hemos obtenido, cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas conservativas o no hay fuerzas externas ni fuerza de fricción, se llama principio de conservación de la energía mecánica. A esta suma de la energía inicial se simboliza con la letra E sub 0, que es energía mecánica inicial, ¿no? Y a esta suma de las energías finales se simboliza con E, que es la energía cinética final. Entonces, esto que tenemos acá es la conservación de la energía mecánica. Fíjense que es parte del principio trabajo-energía, ¿no? Entonces acá, en esta parte de energía, no hay mucho problema con querer hacer un diagrama de cuerpo libre, descomponer vectores. Estamos con escalares, por si acaso, ¿no? Ustedes han visto, fíjense, esto representa trabajo, ¿no? Esto también trabajo y esto es energía. Por el principio de homogeneidad, que tenemos que todos los términos en una ecuación tienen las mismas unidades. El trabajo, ¿qué unidades tiene? Joules. Acá, ¿qué unidades trabajo? Joules. ¿Qué unidades tiene energía? Joules. Esto también, Joule, todo, ¿no? Todos estos términos tienen unidades de energía. Entonces, como en dinámica tenemos para resolver un problema, una táctica, digamos, ¿no? Un método, que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá también tenemos un método que le llamamos análisis de las energías. Bajaremos esto más abajo ya para que se vea uno solo. Entonces, para resolver un problema de energía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es elegir un nivel de referencia. ¿Por qué? Tenemos energía potencial que depende de la posición del cuerpo, ¿no? Energía potencial gravitatoria. Entonces, lo primero es elegir un nivel de referencia en base a los puntos inicial y final del cuerpo. En realidad tenemos que elegir cuál es el punto inicial y cuál es el punto final, ¿no? ¿Y dónde elegimos el nivel de referencia? El nivel de referencia podría estar en el punto inicial o en el punto final, o podría estar en otro, ¿no? Entonces ya depende eso de la persona, cómo se facilita, ¿no? Eso de facilitarse significa dónde eliminamos incógnitas, ¿no? Cuando elegimos un punto inicial y un punto final. Entonces no se olviden, siempre se eligen dos puntos y hay que elegir el nivel de referencia. Luego, ¿qué se hace? Se aplica el principio trabajo-energía a los puntos inicial y final. Este principio, ¿no? Si no hay rozamiento, tenemos esto, pero está incluido acá, ¿no? Entonces, el siguiente paso era aplicar el principio trabajo-energía.
Ahora, una vez que aplicamos el principio trabajo-energía en los puntos inicial y final, el siguiente paso es reconocer las energías que tiene el cuerpo en los puntos inicial y final. Cuando digo reconocer, me estoy refiriendo a decir si la energía en los puntos inicial y final es cero o no es cero. A eso me refiero cuando digo reconocer, ¿no? Vamos a ver con el ejemplo, vamos a aclarar, ¿no? Entonces, una vez que han planteado el principio trabajo-energía, el siguiente paso es tomar en cuenta cada término y decir si es cero o no es cero para los puntos inicial y final. Eso lo tenemos que hacer en el principio trabajo-energía. Entonces, al final nos va a quedar una ecuación, ¿no? Entonces, hay que resolver la ecuación o las ecuaciones planteadas. A veces puede hacer falta otras ecuaciones que relacionen distancias, ¿no? O que relacionen distancias con ángulos. Entonces, hay que resolver la o las ecuaciones planteadas. Fíjense, para esto de trabajo-energía, la cosa no es tan complicada como en dinámica, ¿no? Entonces, no tenemos que hacer tanta teoría incluso, ¿no? Ahora, para aclarar todo esto que acabo de decirles, vamos a empezar con ejemplos simples, ¿eh? Ejemplo 1. Dice, un muelle está fijo a una pared sobre una superficie lisa. Entonces aquí la superficie lisa es de color celeste y la pared es verde, ¿no? Ahí está fija un resorte, un muelle, ¿no? Una bola de 100 gramos, dice, se comprime contra el muelle. Entonces seguramente la bola estaba más o menos así, ¿no? Aquí se empuja contra el resorte, aquí hay un tope. No quiere decir que estén conectados tope y la bola, ¿no? No están pegados, no están colados, ¿no? Simplemente la bola se empuja y el tope va marchando hacia la izquierda, ¿no? Y el resorte se ha comprimido esa distancia delta X 6 centímetros. Dice se comprime contra el muelle comprimiéndolo 6 centímetros. La constante recuperadora del muelle es K 200 newton sobre metro, ¿no? La constante de este resorte. Luego dice, si ahora se suelta la bola, o sea, acá en esta parte, ¿no? Soltamos la bola. Alguien está sujetando acá, ¿no? Cuando se ha comprimido esa longitud, alguien está sujetando. Ahora se suelta, ¿qué va a suceder? El resorte va a empujar a la bola, ¿no? Dice, si ahora se suelta la bola, el muelle recupera su longitud normal y empuja la bola y regresa a su posición inicial. Su posición inicial de la bola seguramente era esta, ¿no? Estaba acá. Entonces la bola ha de pasar por ahí y va a seguir yendo hacia la derecha, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿A qué velocidad abandonará la bola el contacto con el muelle? Entonces ese muelle seguramente se va a estirar hasta acá nomás, ¿no? Hasta esta parte, como se ve acá. Y acá ya se separa, ¿no? La bola del muelle. Entonces acá les están pidiendo cuál es la velocidad de la bola. Ojo, acá estamos considerando, como la superficie es lisa, esta bola no va a girar por si acaso, ¿ya? Se mueve así como si fuese un bloque. En sólidos rígidos vamos a ver que cuando hay rozamiento, una bola va a girar, ¿no? Pero acá, como esto es liso, la bola no gira, se va a mover como un bloque hacia la derecha. Entonces nos están pidiendo qué velocidad tiene acá la bola. Solución, ¿no? Fíjense, aquí está mi nivel de referencia, ¿no? En el piso. Mi nivel de referencia, esta pelota es como un puntito para mí acá, ¿no? Seguimos con el modelo de partícula, ¿no? El puntito está acá. Bien, sigamos. Entonces, el nivel de referencia está ahí. Aplicamos el principio trabajo-energía. Este va a ser nuestro punto inicial y este es nuestro punto final. Bueno, acá ya está indicado cuál es cero, pero fíjense, he anotado el principio trabajo-energía, ¿no? Trabajo realizado por fuerza externa, energía cinética inicial, energía potencial gravitatoria inicial, energía elástica inicial, trabajo realizado por la fuerza de fricción, energía cinética final, energía potencial gravitatoria final y energía elástica final. Entonces, fíjense, he elegido el nivel de referencia, mis dos puntos, ¿no? Inicial y final. He planteado el principio trabajo-energía y ahora voy reconociendo, ¿no? O indicando qué términos son cero y cuáles no. Como aquí no hay una fuerza externa F, entonces el trabajo realizado por la fuerza externa es cero. Analicemos esta parte, la fuerza de fricción. Como acá no hay fricción, nos dicen que es liso, ¿no? Trabajo realizado por la fuerza de fricción es cero.
Sigamos reconociendo las energías. Acá, cuando la bola se suelta de acá, su velocidad es 0 inicialmente, ¿no? Entonces su energía cinética es 0. Está en el nivel de referencia acá, ¿no? Como esto es un puntito acá, ¿a qué altura está? A una altura 0, su energía potencial gravitatoria es 0. Y como esta bola está en contacto con el resorte y lo está comprimiendo, tiene energía potencial elástica. Entonces, este término no es 0. Vamos al segundo miembro. Cuando esté en este punto, como se está moviendo la bola, tiene energía cinética. La potencial gravitatoria, la bola es un puntito acá, justo está en el nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria 0. Ya no está en contacto con el resorte, su energía elástica es 0. ¿Qué nos queda? Fíjense, energía potencial elástica inicial igual a energía cinética final. Anotamos, aquí es igual a energía potencial elástica, 1/2 de K, y a la distancia que se ha alargado, aquí se le ha llamado delta X, ¿no? Entonces está puesto delta X al cuadrado. Y la energía cinética es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. 1/2 con 1/2 se anula, nos queda esta expresión, ¿no? Y de acá despejamos la velocidad. La masa pasa a dividir y extraemos la raíz cuadrada. Entonces, la rapidez de la bola va a estar dado de esta manera, ¿no? Reemplazando valores en el MKS todo, ¿no? 2,7 metros por segundo. Como ven, no es complicado esto, ¿no? Hay que seguir esos pasos. Elegir 2 puntos, un nivel de referencia, plantear el principio trabajo-energía, indicar cómo es cada término. ¿Es 0 o no es 0? Y en los términos que quedan, reemplazar la fórmula que corresponde a cada término. Ese es el trabajo que siempre hay que hacer, ¿no? El método a seguir. Otro ejemplo. Nos dice, entre un ciclista y su bicicleta tienen una masa m, o sea, masa del ciclista y de su bicicleta. Si el ciclista dice en la superficie horizontal, aquí hay una superficie horizontal, tiene una rapidez de 25 kilómetros por hora, dice hallar su rapidez cuando llega a una rampa de 2 metros de desnivel. Esto es una rampa, ¿no? Tiene una inclinación, ¿no? Y esta altura que se tiene acá es 2 metros, ¿no? Una rampa de 2 metros de desnivel, ver la figura, dice, ¿no? Bueno, acá también tenemos que anotar nuestros datos, ¿no? Siempre hay que anotar los datos para darse cuenta. Entonces, la velocidad, 25 kilómetros por hora, lo transformamos a metros sobre segundo. Hay que aumentar un 0, dividir entre 36, ¿no? Da 6,9 metros por segundo. Y el desnivel, se va a llamar IE, es 2 metros, ¿no? Entonces, aquí hemos vuelto a dibujar y ahora en este nuevo dibujo debo anotar mi nivel de referencia. Debo anotar mi posición inicial aquí en la parte horizontal y mi posición final en esta parte, ¿no? En la rampa. Bien, estoy siguiendo los pasos, ¿no? Ya tengo posición inicial, final, nivel de referencia. Ahora aplicamos el principio trabajo-energía. Otra vez anoto la fórmula. Ahora voy reconociendo en cada uno qué términos se hacen 0. Entonces, mientras el ciclista sube, no hay fuerzas externas. Sí tiene energía cinética, esto es en el punto inicial, ¿no? Tiene energía cinética en el punto inicial. Potencial gravitatoria, el ciclista y la bicicleta es como un puntito acá, ¿no? Seguimos en el modelo de partícula, dije. ¿A qué altura va a estar con respecto al nivel de referencia? Una altura 0, esta energía entonces es 0. No está en contacto el ciclista con ningún resorte, no hay energía potencial elástica, eso se hace 0. No hay fricción, entonces el trabajo realizado por la fuerza de fricción es 0. Ahora, en el punto final, cuando llega a esta parte, nos han pedido justo qué velocidad tiene ahí, ¿no? Entonces ahí va a tener una velocidad, tiene energía cinética. Y con respecto al nivel de referencia va a estar a una altura y tiene energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial elástica es 0 porque ni en este punto está en contacto con ningún resorte, ¿no? Entonces nos quedan 3 términos, ¿no? Acá están los 3 términos. Y una vez que tenemos esos 3 términos, reemplazamos, ¿no? Esto es en el punto inicial, ¿no? 1/2 de la masa por b al cuadrado. En el punto final se le está llamando a la rapidez b sub f, ¿no? Al cuadrado. 1/2 b sub f al cuadrado. Más la energía potencial gravitatoria que es mg y por la altura a la que se va a encontrar el cuerpo.
Para eliminar este 2 que tenemos acá, multiplicamos por 2. Y de paso nos fijamos que todos los términos tienen masa, ¿no? Se anulan entonces. ¿Qué nos va a quedar? B al cuadrado igual B final al cuadrado más 2GY. De acá despejamos la velocidad final al cuadrado, queda B al cuadrado menos 2GY. Extraemos la raíz, reemplazamos valores y nos da 2,9 metros por segundo. Bien, sigamos. Otro ejemplo. En la figura se observa una esfera de 30 newtons de peso. Esta esfera debe ser, ¿no? 30 newtons de peso. Que cae a una altura h 0,6 metros, ¿no? A partir del reposo. Entonces, aquí estaba en reposo, ¿no? Cae esta altura h, ¿no? A partir del reposo y golpea el extremo superior de un resorte, dice, ¿no? O sea, cuando has recorrido la distancia h, ya va a estar en contacto con un resorte. Vertical, dice el resorte, ¿no? Cuya constante de rigidez es 2000 newtons sobre metro. Punto seguido, determinar la compresión máxima del resorte hasta que el cuerpo quede en reposo por un instante. Ojo, escuchen, quede en reposo por un instante, dice, ¿no? ¿Qué sucede? Esta esferita va a ir cayendo, choca con el resorte, lo va a comprimir, ¿no? Va a llegar hasta acá. No puede bajar más, el resorte ya no se puede comprimir más. Pero ¿qué va a ocurrir acá? Una vez que el resorte se ha comprimido al máximo, el resorte va a empujar al cuerpo hacia arriba, ¿no? Entonces el cuerpo va a subir otra vez, ¿no? Pero no nos interesa eso, ¿no? Nos están pidiendo la compresión máxima. Entonces aquí en el esquemita dibujamos, ¿no? Esta es la parte inicial del resorte, ¿no? Esto es H. A partir de eso, el resorte se comprime una distancia X, ¿no? Hacia abajo. Entonces, esta es la posición inicial de la esfera y esta es la posición final. Los datos, y acá la cosa está dónde elegimos el nivel de referencia. Ya les dije, eso es a criterio de uno. Fíjense, no puedo elegir en la parte de abajo acá mi nivel de referencia porque no conozco esta altura. No conozco cuánto vale esta altura. Aquí tampoco me están dando la longitud natural del resorte. No conozco. No me conviene elegir ahí abajo porque tengo datos que son desconocidos. Entonces, ¿dónde voy a elegir el nivel de referencia? En el punto en el cual el resorte se comprime al máximo, ¿no? La parte superior del resorte. Aquí está, ¿no? Nivel de referencia. Ahí elijo mi nivel de referencia. Entonces, cuando tengan ustedes resortes, elijan el nivel de referencia en el punto donde el resorte se comprime al máximo, ¿no? Esa es una treta que hay que tomar para resortes. Bien, entonces ya tenemos punto inicial, punto final, nivel de referencia. Inicialmente, ¿a qué altura se encuentra la esfera? Se encuentra a una altura X más H, ¿no? Porque la esfera está acá. Bien, entonces ahora planteamos el principio trabajo-energía. Otra vez anoto el principio trabajo-energía. Y vamos analizando cada término. Acá no hay fuerzas externas, entonces trabajo realizado por fuerza externa, 0. Como parte del reposo acá, su velocidad inicial es 0, su energía cinética, por lo tanto, es 0. Y como está a cierta altura con respecto al nivel de referencia, sí tiene energía potencial gravitatoria. Inicialmente, la esfera no está en contacto con el resorte ni lo está comprimiendo, entonces su energía elástica es 0. Ojo, acá aclaro algo, ¿no? Estamos hablando del trabajo realizado sobre el cuerpo, la energía que tiene el cuerpo, ¿no? No el resorte, el cuerpo es la cosa, ¿no? Bien, sigamos. Mientras la esfera baja, tampoco hay rozamiento, entonces trabajo realizado por la fuerza de fricción, 0. Ahora, cuando comprime al máximo el resorte, la esfera se va a detener ahí, ¿no? Por un instante se detiene. Si se detiene por un instante, ¿qué velocidad tiene? 0. Por lo tanto, su energía cinética en este punto es 0, ¿no? 0. Está en el nivel de referencia, es como un puntito esta esfera, ¿no? Es como un puntito acá. Su energía potencial gravitatoria va a ser 0.
Y sí tiene energía potencial elástica porque el resorte se ha comprimido en una distancia X. Entonces, ese término no es cero. Fíjense, me quedan dos términos. Energía potencial gravitatoria y energía elástica. Reemplacemos la energía potencial gravitatoria. ¿A qué altura está? X más H. Entonces sería M por G, H más X. Luego, la energía debido al resorte. 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, como nos han pedido la máxima compresión del resorte, de acá hay que despejar X, ¿no? Lo demás es dato. Entonces, aquí estamos, ¿no? Entonces, hay que distribuir M por G por H, ¿no? M por G por X. Y reordenamos, ¿no? Estos dos términos los pasamos al otro miembro, ¿no? Fíjense, MGX va a pasar con menos, ¿no? Y MGH va a pasar con menos también. Pero fíjense, he cambiado, ¿no? En vez de MG he puesto peso. Acá también, en vez de MG he puesto peso porque nos han dado el dato del peso, ¿no? Bien. Tenemos una ecuación cuadrática con respecto de X, entonces reemplazamos valores, ¿no? 1/2, 2000, aquí queda X cuadrado, el peso 30 por X, 30 por 0,6 igual 0. La ecuación que nos queda en el MKS es esta, ¿no? 1000X al cuadrado menos 30X menos 18. Resolviendo, X nos sale 0,15 metros. Como es una ecuación cuadrática, seguramente va a haber dos resultados, pero el otro resultado va a dar negativo, no lo tomamos en cuenta, porque ya les dije, lo que se estira el resorte o lo que se comprime siempre es positivo. Entonces, esta es la compresión máxima del resorte, ¿no? Entonces, aquí deberíamos haber anotado compresión máxima del resorte. A ver, aquí está faltando la X, compresión máxima del resorte. Bien. Ya. Bien, sigamos con otro ejemplo. Subiremos esto un poco. Y guardamos esto. Ojo, vamos a hacer problemas más difíciles. Estos no son tan complicados, ¿no? Pero sirve para que uno le vaya entendiendo. Acá fíjense, con detalle les estoy dando todo esto para que ustedes practiquen, ¿no? Vean qué camino se sigue, ¿no? Ahora, cuando uno ya sabe, no necesita anotar todo esto, ¿no? Directamente anota lo que aquí nomás va a quedar y lo que va a quedar en el segundo miembro. Pero eso ya es cuestión de práctica, ¿no? Bien, ejemplo 4. En la figura dice, se tiene un resorte de longitud natural L 29 centímetros. O sea, esa es la longitud natural del resorte, sin estirarse ni comprimirse, ¿no? Y una constante de rigidez K, 300 newtons sobre metro. Entonces, dice que se tiene un resorte de longitud natural L 29 y constante de rigidez K, 300, que jala desde el reposo, dice, ¿no? Desde el punto A. Este es el punto A, ¿no? A un collarín de 4 kilogramos de masa. Esto que está con color azul es el collarín. Luego nos dicen determinar la velocidad del collarín cuando pasa por el punto B, o sea, por acá. Entonces, inicialmente, este resorte ha debido estar vertical, tal vez en reposo acá, ¿no? Con este collarín igual acá, ¿no? En reposo. Entonces, alguien ha debido jalar y llevar acá, ¿no? El collarín acá. Y el resorte ha sido estirado, ¿no? En el gráfico nos están dando esta distancia, fíjense, ¿no? Desde acá hasta acá vale 29 centímetros. Y el ángulo que tenemos acá es 30 y aquí el ángulo que tenemos es 45. Podemos representar el resorte como si fuese una línea recta, ¿no? Esa línea recta con la horizontal forma 45 grados. Bien, entonces, ¿no? Alguien jala aquí hasta el punto A y luego lo suelta. ¿Qué va a suceder? El collarín va a ir marchando, va a pasar por aquí y va a llegar al punto B, ¿no? Y seguramente va a seguir, ¿no? Entonces nos están preguntando, ¿pero qué velocidad tiene aquí en B cuando esta línea segmentada con la vertical forma 30 grados? Volvemos a dibujar y ahora nos damos el nivel de referencia, fíjense, acá va a estar el nivel de referencia, ¿no? Ahí está, NR.
¿Y cuál va a ser nuestra posición inicial? El punto A, ¿no? Posición inicial, el punto B, posición final. La longitud natural del resorte es 29, ¿no? Y coincide con esta longitud, ¿no? Por eso le estamos poniendo L ahí, ¿no? A esa longitud. Y a esta distancia, a esta longitud del resorte, cuando esté en esta posición, se le está llamando D sub A. Y cuando esté en esta otra posición, a la longitud del resorte se le está llamando D sub B. Bien, tenemos los datos, nivel de referencia, posición inicial y final. Ahora aplicamos el principio trabajo-energía. No hay fuerzas externas acá, trabajo realizado por esa fuerza, 0. Acá se suelta, ¿no? Desde el reposo, entonces su velocidad, su rapidez es 0 acá. Entonces la energía cinética en A es 0. Está en el nivel de referencia, ¿no? Acá en el cuerpo. Entonces su energía potencial gravitatoria es 0. Y el resorte sí está estirado, entonces tiene energía potencial elástica. ¿Cómo darse cuenta que está estirado? Nos dicen que la longitud natural del resorte es 29. Entonces, fíjense, este pedacito 29 coloquen acá, hasta acá va a estar más o menos, así. El resto está estirado, ¿no? Entonces, tiene energía potencial elástica en A. No hay rozamiento, trabajo realizado por esa fuerza, 0. Ahora, en el punto B, justo nos han pedido qué velocidad tiene. Tiene energía cinética, ¿no? K sub B, le llamamos. Potencial gravitatoria va a seguir en el nivel de referencia, se hace 0, ¿no? Ahora acá el resorte está estirado otra longitud, ¿no? Que no es la misma que está estirada. Otra vez nos guiamos, esto vale 29, si lo traemos acá, está estirado un poco menos, ¿no? Pero entonces en el punto B tiene energía potencial elástica. Los términos que nos quedan son estos, ¿no? Elástica en el punto A, elástica en el punto B y cinética en B. Reemplazamos, ¿no? Entonces, un medio de K, lo que esté estirado en el punto A. No sabemos cuánto será, ¿no? Igual energía cinética en B. Nos están pidiendo B sub B, ¿no? Y la potencial elástica en B es un medio de K, lo que esté estirado en B elevado al cuadrado. Un medio con un medio se anulan y queda esto, ¿no? Podemos factorizar K, ¿no? Este segundo término del segundo miembro puede pasar al primero a restar y factorizamos K. Y M que está multiplicando pasa a dividir, despejamos B sub B. La rapidez en el punto B y tenemos esa expresión. Pero ahora nos han dado datos de K y de M, lo que no conocemos son estas longitudes que se ha estirado el resorte. Entonces lo dejamos ahí como ecuación 1. Ahora tenemos que calcular esas longitudes. De la figura, en A, dice, cuando el cuerpo esté en A aquí. Entonces, fíjense, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Ese es un triángulo rectángulo. Como necesito averiguar esta distancia A, ¿qué puedo aplicar? L es conocido, esto quiero conocer, aquí está el ángulo. Puedo aplicar el seno, ¿no? Seno de 45 va a ser cateto opuesto L entre hipotenusa D sub A. Entonces tengo seno de 45, L sobre D sub A, y de ahí despejamos, ¿no? D sub A va a ser igual a L sobre 45. Reemplazamos valores y eso nos da D sub A 0,41. Esta longitud vale 0,41. Ahora, esa longitud D sub A es igual a la longitud natural del resorte más lo que esté estirado en ese punto A. Y de acá despejamos X sub A, va a ser D sub A menos L. Nos han dado la longitud natural 0,29, hemos encontrado D sub A 0,41. Entonces lo que esté estirado en A es 0,12 metros. Entonces ya tenemos X sub A. Ahora, para X sub B voy a utilizar este otro triángulo rectángulo que tenemos acá. Quiero conocer D sub B. Entonces, ¿qué función voy a aplicar? Coseno, ¿no? Coseno de 30, cateto adyacente L entre hipotenusa D sub B. En B, ¿no? Coseno de 30, L sobre D sub B. De ahí despejamos D sub B, es L entre coseno de 30. Reemplazamos valores y nos sale 0,33 metros. Pero esta distancia D sub B es la longitud natural del resorte más lo que está estirado, ¿no? Despejamos X sub B, reemplazamos y lo que está estirado en B es 0,04 metros.
Como ya tenemos las distancias, reemplazamos en 1, ¿no? Acá. Reemplazando, la rapidez nos da en el punto B de 0,98 metros por segundo. Bien. Otro ejemplo. Dice, un bloque de 2 kilogramos de masa pasa por el punto A. Aquí está el punto A. A ver, esto vamos a recorrer, está un poco a la derecha, tiene que estar al centro. Ahí, he exagerado. Ah. Entonces, este bloque de 2 kilogramos pasa por el punto A. Aquí está el punto A. Con una rapidez de 2 metros por segundo, ¿no? Esto debería estar más acá, ¿no? A ver. Entonces pasa por ese punto A con esta velocidad, ¿no? V sub A de 2 metros por segundo. Ver la figura, dice, ¿no? Luego nos dicen, si la superficie es rugosa, μ 0,25, ¿qué distancia recorre el bloque sobre la superficie? Es un problema simple también, pero donde aplicamos el principio trabajo-energía. Nivel de referencia, fíjense acá, en tierra, ¿no? Abajo. Este va a ser nuestro punto inicial en A y nuestro punto final va a ser en B. Aquí está la velocidad en A. La distancia que va a recorrer entre A y B es X, ¿no? Entonces, el nivel de referencia, recalco y las posiciones. Ahora, principio trabajo-energía. No hay fuerzas externas, trabajo realizado por esa fuerza, 0. En A sí tiene energía cinética, no es 0. Este bloque es como un puntito acá, está a una altura 0, ¿no? Entonces su energía potencial gravitatoria es 0. Aquí no hay ningún resorte que esté en contacto con A, su energía elástica es 0. Pero ahora sí hay trabajo realizado por la fuerza de fricción, ¿no? En esta distancia X. Entonces ese término ya no es 0. En B, como nos dicen qué distancia recorre, entonces en B seguramente se va a detener. Su velocidad va a ser 0, por lo tanto su energía cinética es 0. Sigue en el nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria es 0 y la elástica es 0 porque acá no hay ningún resorte. Nos quedan dos términos, ¿no? K sub A y trabajo realizado por la fuerza de fricción, igual a 0. Reemplazamos la energía cinética, un medio de la masa, B sub A cuadrado. El trabajo realizado por la fuerza de fricción siempre es negativo, menos Fr por X, ¿no? Igual a 0. Pero ahora esta fuerza de rozamiento igual a qué es, como es una superficie horizontal, va a ser μ por la normal. Y la normal igual a qué va a ser, al peso, ¿no? Entonces en vez de F sub R estamos colocando μ mg. Luego este término que tiene menos va al otro término con más, ¿no? Fíjense, las masas se anulan, ¿no? Nos va a quedar un medio de B sub A μ gx. Y de acá despejamos X. B sub A cuadrado entre 2 μ g. Reemplazamos valores y la distancia que va a recorrer en esa superficie es 0,8 metros. Bien. Recorramos esto un poquito, ¿ya? Bien. Otro ejemplo. Se lanza un balón de 2 kilogramos con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Sube por una rampa de la figura y al final lo para el muelle. Acá hay un muelle. Ojo, acá tenemos que suponer que este balón siempre va a mantenerse pegado a la superficie, ¿ya? Porque si no, acá tendría que dar un brinco, ¿no? Acá también seguir pasándose en movimiento parabólico. Entonces, debido a su peso, esto va a permanecer pegado seguramente. Tenemos que suponer así, porque si no, no hay caso de resolver, ¿no? Y esta altura nos están dando 2 metros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad cuando está a 1 metro de altura? Dice. Inciso B, ¿cuál será su rapidez cuando ya esté en la superficie horizontal de arriba, acá, ¿no? Y C, ¿cuál será la máxima compresión del muelle si su constante es de 100 newton sobre metro? Bien, ¿qué hacemos? Elegimos el nivel de referencia en la parte más baja. Este balón es como un puntito acá, ¿no? Entonces acá tenemos el punto B que está a 2 metros y acá va a estar el punto A, ¿no? A 1 metro, por si acaso. Aquí está el punto A, lo bajaremos un poco, ¿eh?
Ahí está el punto A, que está a 1 metro, ¿no? Eso para resolver el inciso A. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros puntos inicial y final? En O va a estar el punto inicial y en A va a estar el punto final. Ojo, este balón viene acá y en A tiene velocidad. Va a seguir todavía acá hasta comprimir al muelle, ¿no? Pero nos interesa entre 0 y A. Entonces, aplicamos el principio trabajo-energía en esos dos puntos. Fíjense, ya directo hemos anotado. ¿Qué energía tiene acá? Cinética simplemente, ¿no? No hay potencial elástica ni gravitatoria. No hay fuerzas externas, trabajos realizados por fuerza externa 0, trabajos realizados por la fuerza de fricción 0. Solo hay energía cinética, ¿no? Y cuando está en el punto A, tiene energía cinética, ¿no? Y también está a cierta altura, 1 metro, tiene energía potencial gravitatoria. Los otros términos, 0. Fíjense, acá ya no he colocado como en estos otros ejemplos, ¿no? Así. Como les dije, es cuestión de práctica, ya uno puede ir anotando, pero depende de cada uno, ¿no? Para eliminar un medio multiplicamos por 2, ¿no? Nos queda esta expresión y de ahí despejamos b sub a. 2g y e sub 1 va a restar y raíz cuadrada. Entonces, cuando pasa por A, su rapidez es de 9 metros por segundo. Inciso B, nos han pedido cuál es su rapidez cuando ya está acá en B, o sea, a 2 metros de altura. Entonces, ¿qué puntos tomamos? O y B. Puedo tomar este punto O y B. O podría tomar también el punto A y el punto B. Es indiferente, ¿no? Porque ya tengo datos en A, ¿no? Puedo tomar A y B. Pero por comodidad, como acá es la energía potencial gravitatoria 0, entonces me conviene elegir acá, ¿no? Y el otro acá. Entonces, entre O y B. En el punto inicial tiene energía cinética, no ha cambiado como en el anterior caso, está a otra altura y E sub B tiene potencial gravitatoria y tiene energía cinética en B, ¿no? Es otro punto. Multiplicamos por 2 y despejamos B sub B. Reemplazamos y E sub 2 ahora es 2 metros, ¿no? Obviamente esta velocidad tiene que ser menor que la anterior, ¿no? Entonces acá hay una falla, esto no es A, es B. Y acá también, ¿no? Esto es B. Ahora sí. A manera que va subiendo, su rapidez va disminuyendo, ¿no? Bien. Y el inciso C, bueno, aquí está como inciso D, ¿no? Acá hay una falla, lo dejaremos así. Entonces, aplicamos ahora el principio trabajo-energía entre O y C. C va a ser este punto cuando el resorte esté comprimido, ¿no? Entonces, entre 0 y C. Aquí está, ¿no? Dice en los puntos O y C. En el primer punto solo tiene energía cinética, ¿no? Ahora, cuando comprime al resorte, tiene energía potencial elástica y está a una altura de 2 metros, tiene energía potencial gravitatoria. Ojo, en un principio les dije, la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? En realidad, ¿qué está ocurriendo? Esta energía cinética que tenía inicialmente, al llegar a esa parte más alta, una parte se ha convertido en potencial gravitatoria y otra parte se ha convertido en potencial elástica, ¿no? Obviamente después va a ser empujado por el resorte otra vez hacia atrás, ¿no? Y nos pueden pedir otras incógnitas. Bien, entonces acá tenemos esta expresión, ya no he puesto dividiendo entre 2, ya se supone, fíjense, y de acá despejamos X sub C. Entonces lo que se comprime el muelle es 1,1 metros. Bien, sigamos un momentito, aquí vamos a jalar esto. Ahora sí, este otro ejemplo. Un contenedor de 3.000 kilogramos de masa, este es el contenedor, ¿eh? Lo que descargan en los puertos, ¿no? En Arica, los contenedores grandes, 3.000 kilogramos de masa. Se carga en un buque, dice, mediante una grúa. Esta es la grúa, seguramente va a levantar del piso, ¿no? Que ejerce una fuerza ascendente de 31.000 kilonewtons. Entonces, la grúa, a través de esta poleíta y este gancho, ejerce esa fuerza, 31 kilonewtons.
Dice, esta fuerza que es suficientemente grande para vencer la fuerza de atracción gravitatoria y empezar a levantar el camión, el contenedor tendría que ser, ¿no? No es el camión, ya, el contenedor. El contenedor. A partir del reposo, se aplica a lo largo de una distancia de 4 metros, ¿no? Desde el piso va a levantar hacia arriba 4 metros, ¿no? Luego nos dicen determinar la velocidad ascendente del contenedor después de haber subido 1,2 metros. O sea, no nos están pidiendo para los 4 metros que va a subir, sino cuando ha subido 1,2. Hay que hallar su velocidad. Entonces ahora hacemos nuestro esquemita, ¿no? En la parte de abajo, tierra, elegimos nuestro nivel de referencia. Y ahí va a estar nuestra posición inicial. Y cuando el contenedor ha subido una altura Y de 1,2 metros, va a ser nuestra posición final y ahí nos están pidiendo cuánto vale esta velocidad. O la rapidez, ¿no? Pues fíjense siempre punto inicial, punto final, nivel de referencia, ¿no? Ahora aquí otra vez aplico el principio trabajo-energía. Trabajo realizado por fuerza externa, sí hay, ¿no? Ahora la grúa está ejerciendo una fuerza para levantar al contenedor, es una fuerza externa, ¿no? Entonces hay esa fuerza externa. La energía cinética, parte del reposo cuando está en tierra, es cero. Cuando está en tierra, su energía potencial gravitatoria es cero, no hay ningún resorte, energía elástica cero. No hay rozamiento mientras sube, trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cero. Cuando está subiendo, está a 1,2 metros, tiene energía cinética porque va a seguir subiendo después, ¿no? Tiene energía potencial gravitatoria porque está a una altura de 1,2 metros y la energía elástica es cero en ese punto. Fíjense, nos quedan 3 términos, ¿no? Y como la fuerza que ejerce la grúa es constante, el trabajo realizado por la fuerza externa, hemos visto anteriormente, simplemente va a ser igual al producto de F por la distancia que va a recorrer, ¿no? Y acá la energía cinética, aquí la potencial gravitatoria. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Este MGY pasamos al primer miembro, ¿no? Y factorizamos Y. Luego 2 pasa a multiplicar, M pasa a dividir y despejamos B. Ahí está despejado B. Reemplazamos valores y eso nos da 1,1 metros por segundo. Fíjense, acá la diferencia es que hay una fuerza externa que es constante, ¿no? Bien. Sigamos. El problema dice, ¿no? El ejemplo. La figura muestra un bloque de 2 kilogramos, este bloque, ¿no? Al cual se le aplica una fuerza cuyo módulo es F igual 40X. Fíjense, ahora es una fuerza variable, ya no es una fuerza constante, ¿no? Donde X está en metros y F en newtons. Luego dice, si el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie, entonces hay fricción acá, ¿no? Es μ 0,2. Dice, hallar la constante de rigidez del resorte cuando el bloque ha recorrido 0,5 metros y su rapidez es b 0,8 metros por segundo. Es decir, cuando ha recorrido 0,5 metros, en ese punto su rapidez es esta, ¿no? Punto seguido dice, considere que el bloque parte del reposo y g es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos nuestro esquemita. Nivel de referencia en tierra, ¿no? Este va a ser el punto inicial y este va a ser el punto final, ¿no? La distancia que va a recorrer va a ser X, ¿no? Que nos han dado. Ojo, después sigue marchando, ¿no? Porque la fuerza va a seguir actuando y va a seguir yendo a la derecha, pero va a llegar un momento en que se detenga, ¿no? Pero acá nos dicen que en este punto tiene velocidad de 0,8 metros por segundo. Entonces, el nivel, punto inicial, punto final. Principio, trabajo, energía. ¿Hay fuerza externa? Sí hay, ¿no? Hay trabajo realizado por la fuerza externa. Aquí parte del reposo, su energía cinética es cero, está en el nivel de referencia, energía potencial gravitatoria es cero, y la elástica es cero. Acá el resorte todavía no está estirado, ¿no? En este punto inicial. Y hay fricción también, ¿no? Trabajo realizado por la fuerza de fricción. Ahora en el punto este, ¿no? En este punto pasa con una velocidad, tiene energía cinética.
Sigue en el nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria es 0. Y cuando el bloque está acá, el resorte ya está estirado, ¿no? Entonces, tiene energía elástica. Final. Entonces, nos quedan estos términos, ¿no? Acá anotamos trabajo realizado por la fuerza externa, la fórmula, ¿no? Como parte de un origen, este va a ser nuestro origen, ¿no? 0. Entonces, de 0 a x decimos. Para la fuerza de fricción, igual, integral entre 0 y x, Fr diferencial de x. La energía cinética, 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado, y la elástica, 1/2 de k, x al cuadrado. En vez de f, reemplazamos 40x. En vez de fr, reemplazamos μ, mg, ¿no? Y acá se mantiene. Entonces, acá tenemos que integrar, es fácil, ¿no? X va a dar al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, 20 entre 2 da 20, 20x cuadrado evaluado entre 0 y x. Acá, μ, mg constantes, diferencial de x va a dar x, ¿no? Entre 0 y x. Y acá podemos factorizar 1/2, ¿no? Bien, sigamos. Acá, si reemplazamos el límite superior, nos da esto. Con el límite inferior va a dar 0, ¿no? Acá también, con el límite superior, nos da esta expresión, con 0 va a ser 0. Tenemos esto y para eliminar este 1/2 multiplicamos por 2, ¿no? Nos queda esto. Ahora este mb al cuadrado, que tiene signo más, pasa al otro con signo menos. Y de acá despejamos k, ¿no? X al cuadrado pasa a dividir. Reemplazamos valores y K nos sale 18,9 Newton sobre metro. Bien, entonces aquí les he mostrado una serie de problemas cuyo grado de dificultad va aumentando, ¿no? Entonces la siguiente clase voy a hacer problemas que son más complicados que estos, ¿eh? Entonces por hoy quedaremos acá. La siguiente, el día lunes, vamos a hacer problemas más difíciles. Luego nos va a quedar avanzar potencia hasta el siguiente jueves y al siguiente lunes les puedo tomar problemitas de opción múltiple, ¿no? Pero vamos a hacer teoría también, ¿no? Vamos a resolver problemas teóricos. Bien, eso sería todo por hoy. Nos conectamos el día lunes. Entonces, enseguida les paso estos apuntes. No hay de qué. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. 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 Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Bien, ya les envié los archivos por WhatsApp.